Ujú. porque está muy instalado que casi que lo que más le importa a los jóvenes tiene que ver con las cuestiones ambientales, que sí le importan a los jóvenes las cuestiones ambientales. Pero la encuesta de la consultora Taquión, que es una encuesta que llegó al gobierno y por la información que yo tengo, la habrían leído en jefatura de gabinete y en presidencia de la nación y en Y personas que le da están... mejor imagen a Macri que a Cristina. Sí, es una encuestadora que trabaja para el gobierno, trabajaba para Randazzo y ahora trabaja también para el gobierno. Es una encuesta donde le da más diferencial positivo a Macri que a Cristina, pero aparece dentro de la muestra total de jóvenes los problemas que más le preocupan a los jóvenes. Está el acceso al trabajo, el acceso a oportunidades de desarrollo, la seguridad, la salud, la alimentación. Y otro tema central que aparece ahí, dice, ¿te irías a vivir a otro país? Mm. Y dentro de la generación Z, que serían los menores de 25 años, el 50,9% se iría a vivir a otro país y dentro del menores de 35 años el número llega a 30,9%. Pero, Daniel, me parece otra vez que ese es un fenómeno global, ¿no? La cuestión esta de los jóvenes, porque también está vinculada a una visión de menor acumulación de las grandes mayorías de los jóvenes, que está siendo estudiada inclusive por las fábricas de autos, ¿no? Cómo está cambiando el patrón de deseos y consumo de esas generaciones. Así que creo que cuanto más jóvenes son, están en una visión de ciudadano global mucho más arraigada, no desde lo conceptual, sino te diría hasta desde lo simbólico, desde los sentidos, ni siquiera desde la razón. Pero coincidiendo con esto último que decías, me parece que la batería de temas que le importan a los jóvenes, y estoy cayendo en lo mismo que critico, que es desde mis prejuicios querer interpretar a los 60 años lo que piensan los jóvenes, tiene que ver con la modificación de la situación socioeconómica. Y es por eso que el kirchnerismo fue atractivo para grandes sectores de la juventud. Y lo hablábamos cuando uno le tocaba una charla, aún hoy, ¿no? En las facultades, donde te dicen, bueno, las propuestas del gobierno estaban a la izquierda de lo que discutíamos como posible en los centros universitarios. Me parece que ahí está el punto, sobre todo de la pérdida de anclaje de esos sectores que además cambiaron. Quien era joven hace 25 años no es joven hoy. Entonces ahí hay otra cuestión estructural y de armado de la organización política que obviamente tiene que tener una crisis en el sentido de un momento de cambio y que la resolverá bien o mal, pero que no va a poder sostenerla tal cual está hoy. Julio. Yo creo que el kirchnerismo como el macrismo, que son las dos fuerzas emergentes del siglo XXI después de la crisis del 2001, de alguna forma estaban brindando alguna visión acerca del futuro de la Argentina, ¿no? El kirchnerismo sabemos que fue dominante durante una década, luego aparece el macrismo con una visión contraria a la del kirchnerismo, pero que también buscaba, con otro código y con otro diálogo, ofrecer una visión de futuro para el país, después de que veníamos de la percepción de que el 2001 se acababa en la Argentina. Y ahora estamos un poco, no quiero mezclar épocas, pero estamos viviendo algunas características similares en cuanto al pesimismo que sufren los más jóvenes. La diferencia es que ahora el Frente de Todos no está ofreciendo esa visión de futuro, ese sueño de superación del problema de la Argentina, enmarcado en la pandemia, es cierto, pero las encuestas están diciendo, perdón que vuelva a las encuestas, pero están diciendo que el tema principal de la población argentina, y acá coincido con lo que decían recién, todos decimos lo mismo, creo, no hay una diferencia de agenda entre los más jóvenes y los mayores. Todos están con las mismas preocupaciones socioeconómicas y de visión de futuro en términos personales y colectivos. Creo que el problema del discurso del Frente de Todos es que no está abordando esa cuestión, ¿no? Creo que eso no se puede sustituir con agendas focalizadas hacia los más jóvenes como si fueran un grupo diferente de la población.
sí políticas focalizadas probablemente, pero los temas, las preocupaciones son las mismas. Julio, ahí, para tratar de reforzar, coincido 100%, hay un tema actitudinal por fuera de lo puntual. Y esto lo ves en todas las áreas. Entonces, ninguna política que se tome, si no está enmarcada en un sentido del gobierno, va a tener impacto. Va a tener un impacto preponderante en esto que estamos charlando, ¿no? Y yo vuelvo al tema del Ministerio de Economía, porque ahí se ve con toda claridad que no hay una pretensión de modificación de las claves de cómo funciona el mundo y la Argentina. Entonces es muy difícil que desde ahí se convoque a alguien, cuando además el tono con el cual se hace, decir, bueno, no hay otra alternativa, es tan cansino. Me parece que es esto. Y por supuesto, yo creo que cuando vos cerrás el camino, primero, como recorte ideológico, toda ideología primero define el campo de lo posible. Cuando vos jugás el posibilismo como alternativa discursiva central, es muy difícil convocar a los jóvenes. Eso sucedió. Mirá, Alfonsín vio decaer su amplia convocatoria juvenil inicialmente cuando empezó a hacernos creer que vivíamos permanentemente entre dos golpes de Estado. Y el posibilismo se enraizó como discurso central de la política. Cuando eso sucede, lamentablemente, es un poco lo que señalaba Julio, el tono, lo actitudinal, la forma de interpelación, principalmente decae primero entre los sectores juveniles. Después eso involucra al conjunto de la sociedad. Pero cuando lo que hay es un permanente señalamiento del campo de lo posible y de lo que no es posible hacer en estas circunstancias, es muy difícil convocar a sectores juveniles. Yo creo que en eso la política que estamos observando tiene demasiado corte posibilista y muy poco terreno para la imaginación y para el despliegue de políticas que conmuevan y finalmente convoquen a los sectores juveniles, que siempre tienen una dosis de rebeldía muy importante. Creo que lo que está faltando es también esa cuestión central, la dosis, la convocatoria a transformar una realidad que juzgamos injusta. Y me parece que eso también ese es el eje. Parte. Ese es el eje. Te agrego algo. Guarda con medidas puntuales porque pueden quedar casi ridículas en el marco. El gobierno está pensando en eso. Bueno, guarda con eso, porque puede el caer en gobierno está absurdo. pensando una batería de medidas, tratando de incluir a los gamers, a los youtubers, a los que transmiten en Twitch. Esto es como en economía. Es la política de medida para jóvenes. Ninguna medida que no esté en el sentido. Subsidios para grabación de discos, obras de teatro. El gobierno va en ese sentido. Quizás no está mal como un instrumento, no. Habría que ver cómo se verifica, pero acá todos marcan. Armarle una política juvenil como si fuera un Frankenstein, un Mecano. Claro. Eso no tiene sentido. Puede caer en el ridículo eso. Lo decía Amado, lo decía Julio. Tiene que ser una política global que convoque también a los sectores juveniles. Pero no puede ser. Por eso puse la encuesta. Acceso al trabajo, acceso a las oportunidades de desarrollo, seguridad, salud, alimentación, educación. Yo creo que la única forma es que tengas una política que te invite a cambiar el mundo. Lo que Julio llamaba un paradigma de hacia dónde invitás a la sociedad a transcurrir, que lo hizo. Pero el kirchnerismo tiene mucho de eso. El kirchnerismo, Julio lo cuenta muy bien en su columna, Julio. Kirchnerismo incorporó, yo siempre cuento como anécdota, desde mi percepción personal, pero no sé si coinciden, el 27 de octubre del 2010, la noche en la cual se estaba produciendo el funeral de Néstor Kirchner, en la larga fila que había en la Plaza de Mayo, la mitad, el 60% eran menores de 35, 40 años, digamos. Y en una cantidad de gente importantísima, ¿no? Y en una cantidad de gente importante. No es que era un grupito donde de casualidad había. No. Lo pusimos en las placas, pero lo repito para que tengamos una idea de qué hablamos. Del total de padrón de electores, un 30% tiene menos de 30 años y el 50,2% no llega a cumplir 40 a la hora de votar. Es evidente que cualquier política destinada a los jóvenes o les jóvenes es una política global.
Es una política que involucra al conjunto de la sociedad. No puede haber grandes políticas para los jóvenes en medio de esta situación socioeconómica o mientras regresamos en términos distributivos, regresamos en términos de pobreza, de empleo. No hay ese milagro, no se va a producir. Y te agrego un dato que Julio seguramente lo tiene. En el 2023 van a votar por primera vez los que nacieron en el año 2007. Vaya uno a saber, con todo respeto, digamos, habría que preguntar, habría que indagar, habría que profundizar qué significa la experiencia kirchnerista para aquella persona que nació el día que asumió Cristina Fernández su primer mandato presidencial, ¿no? ¿Cómo está atravesado? Otra vez me parece, Daniel, este tema de la forma y el fondo, ¿no? Porque las políticas puntuales, digamos, serían un tema más de forma que de fondo. Bueno, me acerco con lo que creo que te gusta. Y el fondo sería el sentido. Pero, Amado, Daniel leyó la encuesta y dijo la agenda de problemas de los jóvenes. Son evidentemente los problemas del conjunto de la sociedad. Claro. No es que haya un problema diferenciado. Por supuesto se puede complementar, después habrá temas específicos, nadie los niega. Ahora, que con una circunstancia socioambiental como la que vivimos, el gran tema es modificarla. No, es que el tema puntual tiene, si va sobre un sentido, es espectacular. Porque refuerza. Julio. Ahora, si no, guarda. Julio, el cierre es tuyo. Mira, acá lo que tenemos es, bueno, recién vos decías, Daniel, que en 2023 van a votar los que nacieron en el primer gobierno de Cristina, ya ni siquiera el de Néstor. El kirchnerismo tiene el frente todismo, pero el kirchnerismo como parte de él tiene el problema de que ya dejó de ser nuevo hace bastante tiempo y ya hay dos generaciones de jóvenes, como decía Artemio, involucradas en este problema del desencanto, ¿no? La que se incorpora ahora y la que ya estaba incorporándose hace 10 años, que ahora ya tiene cerca de 30 años y también está desencantada. Por lo tanto, el problema que le espera para el futuro al Frente de Todos y al kirchnerismo incluido en él, es que se está rompiendo el encadenamiento con lo que se incorporan al electorado y a la vida política. Esto es mucho más grave que un problema electoral, es un problema de identidad política hacia el futuro. Si se quiebra ese lugar, después recuperarlo va a ser muy difícil. Por lo tanto, acá hace falta una épica muy particular para recuperar ese sujeto político juvenil, que no es otra cosa que el corazón de cualquier sujeto político, de cualquier corriente política novedosa, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Yo creo que está uno de los grandes problemas de la Argentina, además de la pandemia, además de la depresión económica, es la identidad política del peronismo. Y acá está el Frente de Todos interpelado. Es un tema que seguramente da para largo y justo vos dijiste que vamos a cerrar, así que estoy tirando acá un tema que no vamos a poder resolver, pero creo que se juega el futuro de la identidad política del espacio panperonista en este segmento. Gracias, Julio. Será hasta la próxima. Ha sido un honor, un placer tenerte aquí en nuestro... Gracias, Julio. Gracias. Hasta la próxima, Julio.